10 temas de los que debes hablar antes de casarte. Cuando leí que el Papa Francisco dijo una mayoría de matrimonios sacramentalmente son nulos, casi me caigo de espaldas al piso. Yo tenía la misma hipótesis desde hace mucho tiempo, trabajando en consejería familiar. Cuando entrevistamos a matrimonios en crisis y evaluamos cómo y por qué se casaron, descubrimos que muchas veces se tomaron el sacramento como una simple bendición, más como una costumbre social que una realidad sobrenatural. Por eso muchas veces la gracia sacramental no actúa, es sencillamente porque no existe. Ante la enorme cantidad de matrimonios en crisis tendríamos que preguntarnos si realmente están casados como Dios manda. Muchas veces la respuesta a las crisis está allí, en la falta de comprensión cabal de los efectos del sacramento en los cónyuges y los hijos. Otro de los problemas generalizados que provocan crisis matrimoniales es el desconocimiento que tienen uno del otro los cónyuges. Se conocen, se enamoran y se casan, porque están enamorados. Y cuando se les pasa el enamoramiento, se quieren descasar. No se entienden. Las mariposas en el estómago fueron brutalmente digeridas por la rutina y ahora no saben qué hacer con esa relación que no funciona de ningún modo. Por eso, además de reforzar la catequesis matrimonial previa y posterior al matrimonio, que difícilmente se da la catequesis posterior, los futuros esposos deberían tener entre sí un diálogo que de algún modo prevenga y minimice el riesgo de estas crisis. ¿Y qué preguntas deberían hacerse los futuros esposos para que este diálogo rinda frutos? ¿Sobre qué temas deben hablar? Pues aquí 10 temas de los que debes hablar antes de casarte. Si no, tu matrimonio podría ser nulo. 1. ¿Comprendemos realmente el don y el misterio que significa el sacramento del matrimonio? El matrimonio es un sacramento y los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. ¿Y cuál es la gracia propia del sacramento? El perfeccionamiento de los cónyuges. Eso no quiere decir que mi trabajo sea perfeccionar a mi cónyuge, sino que tengo la ayuda de la gracia para perfeccionarme yo mismo en relación con mi cónyuge. Todos quieren casarse con el señor o la señora perfecta, pero muy pocos están dispuestos a convertirse en el señor o la señora perfecta para beneficio de su cónyuge, y en eso es precisamente en lo que nos ayuda la gracia. 2. ¿Estamos realmente comprometidos? Revisar nuestra voluntad de casarnos para las duras y las maduras. El noviazgo es el tiempo privilegiado de preparación próxima al matrimonio y tenemos que prepararnos para ser fieles, amar y respetar en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, es decir, siempre, o al menos hasta que la muerte nos separe. Esta voluntad de compromiso, para siempre, lo tenemos que proponer como tema de conversación en cuanto tomemos la decisión de casarnos. Después, cuando vengan las dificultades que seguramente vendrán, nos afirmaremos en esta primera decisión. Esta dificultad tenemos que resolverla porque decidimos casarnos para siempre. 3. ¿Cómo está nuestra amistad? Parece increíble, pero muy poca gente ve a su futuro esposo o esposa como su mejor amigo, de allí que muchos crean esa frase nefasta: del amor al odio hay un solo paso. No debería ser así. La amistad conyugal se basa en la amistad previa y esta amistad tiene que ser enriquecida todos los días, cultivada mediante el diálogo, la atención, la amabilidad, y una vez casados, ese cultivo de la amistad conyugal tiene que ser más intenso. Especialmente los hombres tendemos a sentir que ya cumplimos. Nos disfrazamos de pingüinos, hicimos el ridículo frente a familiares y amigos y ya, con eso le demostramos a nuestra esposa que la amamos. No, querido machito, a tu esposa la tienes que conquistar de nuevo todos los días de tu vida y viceversa. 4. ¿Cuántos hijos querrías tener? Un tema clave de conversación antes de meternos en la aventura más grande de nuestra vida. ¿Cuántos hijos querrías tener? ¿Cómo los educaremos? ¿Cómo los guiaremos en la santidad? ¿Y qué pasa si no podemos tenerlos? ¿Adoptamos? ¿Cuántos? Cada uno de estos temas es clave y nos lleva también a la siguiente pregunta, porque, como todos saben, para ser niños hay que hacer algo antes. 5. ¿Comprendemos lo que implica la sexualidad dentro del matrimonio? Este es un tema que puede ser difícil antes del matrimonio, pero hay que hablarlo. En primer lugar, tendremos que estudiar, comprender
y saber explicarnos las enseñanzas de la Iglesia Católica en materia de transmisión de la vida. Si pudiéramos adentrarnos en el estudio de las catequesis sobre la sexualidad de Juan Pablo II, llamadas Teología del Cuerpo, fantástico, pero si no podemos al menos leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia respecto a este tema. El don de la castidad no es una prohibición de la sexualidad, sino un modo de orientarla y dirigirla para que ayude en la santificación de los cónyuges. No solo es importante saber esperar al matrimonio, sino cómo y para qué. En el próximo episodio completaremos con los 10 temas de los que debes hablar antes de casarte.